Hoy exploraremos cómo poner a Dios en primer lugar puede transformar cada área de tu vida, abriendo puertas que parecían imposibles de cruzar. ¿Estás listo para descubrir el poder de un corazón centrado en Dios? ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que algunas puertas en tu vida están cerradas? Jesús nos recuerda en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Alguna vez has sentido que la vida no avanza, como si cada puerta estuviera cerrada y cada camino bloqueado? Esta sensación de estancamiento puede ser desesperante, pero la respuesta a estas barreras se encuentra en un principio espiritual que transforma todo: poner a Dios en primer lugar. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no es solo una promesa, es un mapa que nos guía hacia la plenitud y la realización de nuestros sueños más profundos. Desde el principio de la creación, el orden divino ha sido claro. Dios no solo quiere ser parte de tu vida, sino ocupar el centro de ella. Cuando Él está en el primer lugar, todo lo demás comienza a alinearse. Pero ¿qué significa realmente poner a Dios primero? No se trata únicamente de palabras o rituales vacíos. Es una decisión activa que transforma nuestra manera de vivir. Es darle prioridad a su voluntad sobre nuestros deseos, confiando en que sus planes son siempre mejores que los nuestros. La historia de Abraham nos ofrece un ejemplo poderoso. En Génesis 12, Dios le pide a Abraham que deje su tierra, su familia y todo lo que conocía para ir a un lugar que él le mostraría. Esta petición no era fácil. Significaba renunciar a la seguridad y a la comodidad. Pero Abraham decidió confiar en Dios y obedecer. Como resultado, no solo fue bendecido, sino que se convirtió en el padre de muchas naciones. Esto nos enseña que cuando ponemos a Dios primero, Él abre puertas que jamás imaginamos. Sin embargo, poner a Dios en primer lugar no es algo que sucede automáticamente. Requiere intención y un compromiso diario. El mundo constantemente nos bombardea con distracciones, ofreciéndonos atajos y promesas vacías. Pero, como nos advierte Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Elegir a Dios por encima de las distracciones no siempre será fácil, pero siempre será lo correcto. Consideremos el impacto de esta elección en la vida cotidiana. Imagina comenzar cada día entregándole tus planes a Dios en oración, buscando su guía antes de tomar decisiones importantes. Esto no solo cambia tu perspectiva, sino que también abre el camino para que Él trabaje en tu favor. En Isaías 26:3 se nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es el resultado de poner a Dios en el centro, sabiendo que su mano dirige cada detalle de tu vida. La Biblia está llena de historias que ilustran cómo la prioridad espiritual abre puertas. José, el hijo de Jacob, enfrentó rechazo, traición y prisión, pero a pesar de las circunstancias, nunca dejó de confiar en Dios, ni de buscar su dirección. En Génesis 39:2 leemos que el Señor estaba con José y él prosperaba. Finalmente, Dios lo elevó al puesto más alto en Egipto después del faraón, demostrando que cuando Dios ocupa el primer lugar, incluso las situaciones más difíciles pueden transformarse en oportunidades. Hoy, este principio sigue siendo tan relevante como en los tiempos bíblicos. Tal vez has experimentado el cierre de una oportunidad laboral, una relación que no funcionó, o sueños que parecen inalcanzables.
En esos momentos, es fácil caer en la desesperación y tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta. Pero como nos recuerda el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Este versículo nos desafía a rendirnos completamente a Dios, confiando en que Él tiene el control y que su tiempo es perfecto. Un ejemplo contemporáneo de este principio es la historia de una mujer que enfrentó múltiples desafíos en su carrera. A pesar de sus esfuerzos, parecía que todas las puertas se cerraban. Finalmente, decidió entregarle su situación a Dios, dedicando tiempo a la oración y buscando su dirección. Poco después, una oportunidad inesperada se presentó, una que superaba cualquier expectativa que ella había tenido. Este testimonio nos recuerda que cuando Dios es nuestra prioridad, Él no solo abre puertas, sino que nos lleva por caminos mejores de los que podríamos imaginar. El concepto de poner a Dios primero también impacta nuestras relaciones. Cuando centramos nuestras vidas en Él, nuestras conexiones con los demás cambian. Nos volvemos más pacientes, más comprensivos y más capaces de amar incondicionalmente. Jesús lo resume perfectamente en Mateo 22:37-39, donde dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este amor, que fluye de una relación íntima con Dios, tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Además, poner a Dios en primer lugar nos permite ver las bendiciones, incluso en medio de las pruebas. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos invita a confiar en que, aunque no entendamos el porqué de nuestras circunstancias, Dios está obrando para nuestro bien. Es crucial recordar que Dios nunca nos pide que lo pongamos en primer lugar para beneficiarse a sí mismo. Todo lo contrario, Él lo pide porque sabe que es lo mejor para nosotros. Al buscar su reino primero, encontramos propósito, dirección y una paz que el mundo no puede ofrecer. Por último, pongamos atención a una poderosa analogía. Imagina que tu vida es como una rueda de bicicleta. Si Dios es el centro, los radios, las diferentes áreas de tu vida, giran en equilibrio. Pero si algo más ocupa el centro, todo se desestabiliza. Este equilibrio solo se logra cuando permitimos que Dios sea el eje sobre el cual gira nuestra existencia. A medida que continuemos explorando este tema en las siguientes partes, profundizaremos en cómo esta decisión de poner a Dios primero se manifiesta en diferentes aspectos de nuestra vida y cómo este principio tiene el poder de abrir todas las puertas que parecen cerradas. ¿Estás listo para experimentar este cambio transformador? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, la fe se convierte en la llave que abre puertas que parecían selladas. La palabra de Dios no solo nos guía, sino que también nos recuerda que el camino de la obediencia y la confianza está lleno de promesas que se cumplen en el tiempo perfecto de Dios. No es casualidad que a lo largo de las Escrituras encontremos historias donde el favor divino transforma imposibilidades en victorias. Consideremos la historia de Moisés y los israelitas frente al Mar Rojo. Después de haber sido liberados de Egipto, el pueblo se enfrentó a un obstáculo insuperable. El ejército del faraón los perseguía por detrás, y el vasto mar
bloqueaba su paso hacia adelante. En este momento crítico, Dios le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Éxodo 14:15. Confiando en la instrucción divina, Moisés extendió su vara y las aguas se dividieron, permitiendo al pueblo cruzar en seco. Este milagro nos enseña que cuando priorizamos a Dios y actuamos con fe, Él se encarga de lo imposible. La confianza en Dios requiere acción, pero no cualquier acción. Es una acción motivada por la certeza de que su palabra es firme y su promesa es verdadera. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Cuando ponemos a Dios primero, demostramos nuestra fe no solo con palabras, sino con decisiones que reflejan nuestra confianza en su guía. Este principio se ve claramente en la vida de Josué al enfrentarse a las murallas de Jericó. Dios le dio una instrucción que parecía insólita: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y tocar trompetas en el 7º día. Aunque la estrategia no tenía sentido desde una perspectiva humana, Josué obedeció. Al hacerlo, las murallas se derrumbaron, mostrando que el favor de Dios se manifiesta cuando le damos el lugar que le corresponde. El acto de priorizar a Dios no solo abre puertas, sino que también nos prepara para enfrentar desafíos con valentía. En el libro de Daniel encontramos la historia de 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ellos enfrentaron la amenaza de ser arrojados a un horno ardiente por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Su respuesta fue clara y llena de fe. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Daniel 3:17. Esta declaración no solo demuestra su confianza en Dios, sino también su decisión de honrarlo por encima de todo. Cuando fueron arrojados al horno, Dios no solo los protegió, sino que también se reveló en medio de ellos, mostrando su poder y su presencia. Poner a Dios en primer lugar no elimina las dificultades, pero nos asegura que no enfrentaremos esas dificultades solos. Isaías 43:2 dice: Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esta promesa no solo es una fuente de consuelo, sino un recordatorio de que la fidelidad a Dios tiene recompensas que trascienden las circunstancias terrenales. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de personas que eligieron confiar en Dios y fueron testigos de cómo Él intervino de maneras extraordinarias. Esther, una joven judía que llegó a ser reina en Persia, enfrentó una decisión que podía costarle la vida: presentarse ante el rey para interceder por su pueblo, a pesar de que no había sido llamada. Esther decidió actuar diciendo: si perezco, que perezca. Esther 4:16. Al poner la misión de Dios por encima de su propia seguridad, Esther fue usada para salvar a su pueblo, mostrando que cuando priorizamos su propósito, Dios se mueve a nuestro favor. La fe no es una herramienta para manipular a Dios, sino una expresión de nuestra confianza en su soberanía y amor. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buscar a Dios primero implica reconocer que su voluntad es superior a la nuestra y que Él tiene el control absoluto. La vida de Pablo también nos ofrece una lección profunda sobre lo que significa confiar plenamente en Dios. En medio de su ministerio, enfrentó naufragios, encarcelamientos y persecuciones, pero nunca dejó de priorizar a Dios.
En una de sus cartas escribió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Esta declaración no es una afirmación de autosuficiencia, sino un reconocimiento de que su fuerza provenía de depender completamente de Dios. Este principio también se aplica a nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, debemos recordar que nuestras fuerzas tienen límites, pero el poder de Dios es infinito. Efesios 3:20 nos asegura que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo no solo destaca la capacidad de Dios para obrar, sino también su disposición para bendecirnos más allá de lo que imaginamos. Poner a Dios en primer lugar requiere fe, pero también implica entrega. Jesús nos dio el ejemplo supremo de esta entrega en el huerto de Getsemaní. En medio de una angustia indescriptible, oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. En este acto de rendición total, Jesús nos mostró que la verdadera obediencia no es hacer nuestra voluntad, sino alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. La fe y la entrega van de la mano. No podemos confiar en Dios a medias, debemos rendirle todo. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje no solo es una promesa de dirección, sino también un llamado a depender completamente de Él. Cuando Dios ocupa el primer lugar, su presencia se hace evidente en cada aspecto de nuestra vida. Salmos 23:1 declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta afirmación nos recuerda que Él provee, guía y protege a quienes confían en Él. Así como un pastor cuida de sus ovejas, Dios cuida de nosotros cuando hacemos de Él nuestra prioridad. En cada generación, la fe en Dios ha demostrado ser la clave para superar lo imposible. Los profetas, los apóstoles y los seguidores de Cristo han dejado un legado que nos anima a seguir el mismo camino. Sus vidas no estuvieron exentas de pruebas, pero fueron testigos del poder transformador de confiar en Dios. Cuando entendemos que Dios tiene el control, nuestra perspectiva cambia. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, aprendemos a descansar en la seguridad de su plan. Filipenses 4, 6, 7 nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz, que no depende de las circunstancias, es un testimonio del impacto de poner a Dios primero. El camino de la fe no siempre será fácil, pero siempre será gratificante. Cada paso que damos hacia Dios es un paso hacia una vida plena y significativa. Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, Él se revela de maneras que nos transforman desde adentro hacia afuera. Jeremías 29:13 promete: «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Esta búsqueda no solo abre puertas, sino que nos acerca a la fuente misma de la vida. Poner a Dios en primer lugar no es solo una elección, es un estilo de vida. Es caminar diariamente en la certeza de que su amor, su poder y su fidelidad nunca fallan. A medida que continuamos explorando este tema, recordemos
que cada acto de fe y obediencia nos lleva más cerca de experimentar el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. Poner a Dios en primer lugar no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también impacta profundamente las relaciones con quienes nos rodean. Cuando priorizamos su presencia en nuestra vida, nuestro carácter comienza a reflejar su amor y su gracia. Esto no ocurre de manera superficial, sino como resultado de una comunión íntima que renueva nuestra manera de pensar, hablar y actuar. El apóstol Juan nos dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Esta verdad nos recuerda que el amor que damos a los demás no nace de nosotros, sino de la relación que cultivamos con Dios. Al ponerlo en el centro, experimentamos un amor que trasciende las emociones y se convierte en una fuerza transformadora. Ese amor nos impulsa a perdonar, a servir y a buscar lo mejor para quienes nos rodean. Jesús, al ser interrogado sobre el mandamiento más importante, respondió: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo». Mateo 22, 37, 39. Este principio nos enseña que cuando nuestra relación con Dios está en orden, nuestras relaciones humanas también se alinean con su propósito. Consideremos el impacto de este mandamiento en la vida de un seguidor de Cristo. Pedro, antes de su encuentro con el Señor resucitado, era impulsivo y a menudo actuaba desde sus emociones. Sin embargo, después de haber sido restaurado por Jesús, quien le preguntó 3 veces si lo amaba, Pedro entendió que el amor hacia Dios debía ser la base de todas sus acciones. Esta transformación lo llevó a convertirse en un líder que pastoreaba a la iglesia con humildad y compromiso, reflejando el amor de Cristo en cada interacción. Cuando ponemos a Dios primero, nuestro orgullo y egoísmo comienzan a desaparecer, y en su lugar surge un deseo genuino de buscar el bienestar de los demás. En Filipenses 2, 3, 4 se nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden ser un reflejo del amor de Dios hacia los demás. La relación con Dios también nos enseña a perdonar, incluso cuando parece imposible. Jesús, en el Sermón del Monte, dijo: «Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial». Mateo 6, 14. El perdón no es una sugerencia, sino un mandato que refleja el carácter de Dios en nosotros. José, al reconciliarse con sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, dijo: «No tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Génesis 50, 19, 20. Este acto de perdón no solo restauró una familia, sino que también mostró cómo Dios puede usar incluso el dolor para cumplir su propósito. Además del perdón, poner a Dios en primer lugar nos lleva a amar sacrificialmente. Jesús dio el ejemplo supremo de este amor al lavar los pies de sus discípulos, una tarea que en ese tiempo estaba reservada para los sirvientes. En Juan 13, 14, 15, Él dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». Este acto nos enseña que el verdadero liderazgo y amor
se manifiestan en el servicio humilde hacia los demás. Cuando nuestra relación con Dios es la prioridad, su Espíritu trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter para que se parezca más al de Cristo. En Gálatas 5, 22, 23 encontramos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos atributos no son el resultado de nuestro esfuerzo, sino el fruto de una vida rendida a Dios. La paz, que proviene de poner a Dios primero, también impacta nuestras relaciones. En Romanos 12:18 se nos dice: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esta paz no significa evitar los conflictos, sino abordarlos con sabiduría y gracia, buscando siempre la reconciliación. El libro de Proverbios nos recuerda que la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Proverbios 15:1. Cuando permitimos que la palabra de Dios guíe nuestras palabras y acciones, nuestras relaciones se enriquecen y se fortalecen. Otra manera en que poner a Dios primero transforma nuestras relaciones es ayudándonos a discernir. No todas las conexiones son saludables o alineadas con su propósito para nuestras vidas. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta: no formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad. Este versículo no es un llamado a rechazar a quienes piensan diferente, sino una invitación a ser sabios en nuestras asociaciones, asegurándonos de que éstas nos acerquen más a Dios y no nos alejen de Él. La relación con Dios también nos capacita para ser agentes de reconciliación. En 2 Corintios 5, 18, 19 se nos dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Este ministerio nos llama a ser puentes entre las personas y Dios, mostrando su amor y gracia a través de nuestras vidas. En el contexto de nuestras relaciones familiares, poner a Dios primero también trae restauración. El Salmo 127:1 nos dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este principio nos recuerda que la base de un hogar sólido no es el esfuerzo humano, sino la presencia de Dios en el centro. Al priorizarlo, Él nos capacita para ser mejores padres, hijos, esposos y esposas, reflejando su amor en cada interacción. El amor y la unidad son marcas distintivas de quienes ponen a Dios primero. Jesús oró por sus discípulos, diciendo: que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Esta unidad, nacida de una relación íntima con Dios, es un testimonio poderoso para el mundo de su amor y redención. Al poner a Dios en primer lugar, nuestras relaciones se convierten en un reflejo de su gloria. Ya no buscamos lo que podemos obtener de los demás, sino lo que podemos dar. En lugar de imponer nuestras expectativas, permitimos que su amor nos guíe a servir y bendecir a quienes nos rodean. Cada interacción se convierte en una oportunidad para mostrar el carácter de Cristo. Así como Él extendió gracia y compasión, nosotros también somos llamados a hacerlo. En Colosenses 3, 12, 13 se nos exhorta:
Revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, perdónense, así como el Señor los perdonó. Cuando ponemos a Dios primero, nuestras relaciones no solo se fortalecen, sino que también se convierten en instrumentos de su propósito. A través de ellas, Él obra en nosotros y en los demás, mostrando su amor de maneras tangibles. Este impacto trasciende las palabras y se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de priorizar a Dios. En última instancia, nuestras relaciones reflejan nuestra relación con Dios. Al amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente, aprendemos a amar a los demás con un amor que no busca lo suyo, sino que da de sí mismo. Este amor, que fluye del corazón de Dios, no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean, mostrando que el verdadero cambio comienza cuando Él ocupa el lugar que le corresponde. Las distracciones del mundo moderno son, sin duda, uno de los mayores desafíos para poner a Dios en primer lugar. Vivimos en una era en la que el ruido constante de las responsabilidades, las expectativas sociales y las tentaciones diarias buscan ocupar nuestra atención. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría eterna, ya nos había advertido sobre esta lucha. En Mateo 13:22, al explicar la parábola del sembrador, describió la semilla que cayó entre espinos, como aquellos que oyen la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Estas palabras son una advertencia directa. Lo que permitimos que capture nuestro corazón determinará si nuestra vida dará frutos eternos o se perderá en el caos. Para vencer estas distracciones es necesario recordar que nuestra relación con Dios no es una actividad más en una larga lista de tareas. Es el centro desde el cual todo lo demás encuentra su lugar. Deuteronomio 6:5 nos da un mandato claro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este amor absoluto no deja espacio para distracciones que intenten desplazarlo de su lugar central en nuestra vida. El enemigo utiliza muchas estrategias para desviar nuestra atención de Dios. Una de las más comunes es hacernos creer que debemos cargar solos con el peso de nuestras preocupaciones. Esto puede llevarnos a enfocarnos más en resolver nuestros problemas que en buscar a aquel que ya tiene. Cada paso que damos en obediencia y confianza nos acerca más a la plenitud que solo Él puede ofrecer. Esta es la vida para la que fuimos creados. Una vida donde Dios ocupa el primer lugar y su gloria resplandece en cada rincón de nuestra existencia.